este día, la palabra que Dios tiene para nosotros. Y como ya les hemos venido diciendo y lo haré repetidamente, estamos estudiando las doctrinas de la fe cristiana. Y como yo les decía, algunos temas tal vez ya sean de su conocimiento, de su entendimiento, y oramos al Señor para que a pesar de ello, la palabra que ustedes escuchen aquí domingo a domingo, aunque sean tal vez conceptos básicos para el cristianismo, que aún así ministre su vida y provea entendimiento, provea crecimiento en sus vidas. Tal vez ahora con una nueva perspectiva, ¿verdad? Porque algunos de nosotros venimos de lugares donde la doctrina no era del todo sana, y ahora con la sana doctrina yo creo que si repasamos todos estos conceptos tendremos un entendimiento más claro, más preciso de lo que Dios quiere que usted y yo entendamos, y por supuesto que llevemos a la práctica. La doctrina, uno podría pensar, bueno, ¿qué tiene que ver esto con la vida cristiana? Realmente lo es todo. La doctrina es sinónimo de la vida cristiana. Entonces, una doctrina sana, ¿qué va a producir? Una vida cristiana sana. Claro, si la llevamos a la práctica. Una mala doctrina, ¿qué va a producir? Una vida cristiana no de acuerdo a los estándares de Dios, una vida cristiana mediocre, fría, insensible. Eso es lo que produce una doctrina que no es sana. Por eso es importante que usted y yo entendamos el concepto de la doctrina sana, aún en aquellas partes que pudieran ser muy básicas o esenciales, como es el tema de hoy. Y todo esto se lo digo para que usted ponga a disposición, abra su corazón para recibir la palabra que Dios tiene en nuestras vidas en este día. Y quiero que entonces abra su Biblia en el primer versículo de la palabra del Señor, Génesis 1:1. Ya hasta se lo sabe de memoria, ¿verdad? Seguramente. Dice, ay, pastor, esto es para la escuelita dominical, esto es para principiantes. Vamos a ver qué dice el Señor al final de esta hora, si hay algo que el Señor quiera ilustrarnos, darnos un mayor entendimiento de sus palabras en este tema en específico. Y dice así la palabra del Señor, Génesis 1:1: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias, Señor, porque damos testimonio, Señor, de que tú estás en medio de nosotros. Así tu palabra lo dice, tú lo prometiste, Señor, que estarías ahí donde nos reunimos en tu nombre, Padre, y creemos firmemente, Señor, que tú eres fiel para cumplir todo lo que has prometido en tu palabra, Señor, y estás aquí en medio nuestro, Padre. Además, tu Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros, Señor, nos da el entendimiento necesario, Señor, para poder comprender las sanas escrituras, Señor, la santa palabra tuya, Señor. Y te pedimos en este momento, Señor, que tengas a bien hablar a nuestras vidas, Señor. Darnos la iluminación que se necesita, la comprensión para poder asimilar, Señor, lo que tú nos vas a hablar en este día, Padre, y no sea un mero conocimiento, Señor, una mera incremento en nuestra inteligencia, sino que sea algo que impacte nuestras vidas, que transforme nuestro ser interior, Señor, para así poder transmitir a los demás que tú eres real, que tú existes y que tú vives en cada uno de nosotros, Señor. Quita toda distracción, todo aquello que quiera robarnos la atención, Señor, para que podamos enfocarnos, concentrarnos en ti y en tu palabra, Señor. Te damos gracias, Padre, por darnos la oportunidad de estudiarla, Señor, de escudriñarla, Padre, y ver las enseñanzas que tú tienes para nuestras vidas, Señor, pero sobre todo, Padre, la aplicación práctica de tu palabra en nuestro ser. Por todo esto que te pedimos, confiados, que de ti recibiremos, Señor, lo que sea mejor para nuestras vidas, aquello que te honre y glorifique. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces, acabamos de leer Génesis 1:1. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Fíjese qué versículo de apertura
de la palabra entre las miles y miles de palabras que hay en la Biblia, entre los miles o cientos de enseñanzas que podemos encontrar. Vea usted nada más, a ver, levante su Biblia, ahí donde está, levante su Biblia, ¿sí? Hay unas bibliotas, muy práctico, ¿verdad, hermano? Así no se cansa. Pero hay unas bibliotas, ¿verdad? Hay más o menos, hay unas chiquis y hay otras digitales que es muy práctico. Pero fíjese, entre todas las infinidad de posibilidades de que Dios empezara a hablar en la palabra escrita, ¿qué es lo que dice? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Es decir, no inició la Biblia en el primer versículo diciendo yo soy Dios, yo soy el todo, o sea, presentándose a sí mismo, poniéndose en la posición, sino que dice en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Vamos entonces a analizar este texto y el significado de esta palabra. El tema que estamos viendo el día de hoy es la creación. La creación. Usted sabe, tenemos ahí un manual de doctrina, estamos avanzando en los temas. Yo comentaba con mi hermano Jorge cuando lo estuvimos revisando, le dije, hay algunos temas que igual mejor los paso por alto porque son muy básicos. O a lo mejor un domingo puedo ver 2, 3 temas y así le avanzamos más rápido. No, hermano, cada que vemos uno de estos, son 24 temas que el Señor nos ha dado. Vamos en el 6º apenas, es decir, vamos a la 4ª parte. Cuando uno se mete a escudriñar la palabra, aún en esto que digo que parece muy básico, muy esencial, uno encuentra una riqueza, una enseñanza de parte de Dios. Y yo espero, hermano, que esto que tomó horas de preparación para presentárselo a usted en 60 y tantos minutos, le ministre y le bendiga igualmente como lo ha hecho conmigo a lo largo de esta semana. Entonces, dice, antes que estuvieran los cielos, antes que existiera cualquier cosa, Dios creó los cielos y la tierra. Ante este versículo, hermano, y vamos a ver la importancia de este primer versículo de la Biblia, vamos a ver su importancia y su relevancia en nuestras vidas y en la vida del creyente y en la vida del mundo. Ante este versículo solamente hay 3 posturas que el hombre puede tomar. Yo creo que la más común, la más popular, la más conocida de las 3 es: Dios no tiene nada que ver con la creación. ¿Ha escuchado eso? Dios no tiene nada que ver, Dios no existe. Y la postura entonces de quien desprecia este primer versículo es creer, dejar primeramente a Dios fuera de toda la creación. Él no intervino, Él no tuvo nada que ver, según esta postura. Y lo que establece esta idea, y espero que esta predicación no resulte muy científica, pero hay algunos términos que tengo que usar para tratar de explicarle a usted lo que significa. La postura es que la materia y la energía ya existían, según la creencia de algunos científicos que niegan la creación de Dios. Dicen que la materia y la energía existían en un punto tan diminuto que en un momento dado eso explotó y se expandió por todo el universo que estaba vacío, y así fueron creados todas las estrellas, las galaxias, las constelaciones, los planetas, todo. De un diminuto punto donde estaba concentrada toda la materia y la energía, explotó y se creó todo los cuerpos celestes que existen en el universo. Se ha demostrado que por las ondas de radiación que producen estos cuerpos celestes se están moviendo, es decir, que se sigue expandiendo el universo. Entonces, si se sigue expandiendo, la teoría que tienen estos hombres es que partió de un casi nada y así fue como se generaron las cosas. Esto, según esos estudiosos, dicen que ocurrió entre unos 15,000 a 18,000 millones de años. O sea, usted y yo no existíamos. 15,000 a 18,000 millones de años según esta teoría. Luego, no termina ahí. Entonces, aquí Dios no tuvo nada que ver, según estos científicos. Luego, hace unos 4,000 millones de años, échale números, échale cuentas, 4,000 millones de años, según surgió la vida en este planeta.
Estaban las condiciones propicias, las condiciones exactas para que surgiera la vida, pero no había vida, sino dice que había como una especie de caldo inorgánico, materia muerta, digámoslo así, en la tierra, y por una situación inexplicable, aunque se cree que fue un rayo, fíjese lo que le estoy diciendo, hermano, y esto es científico, un rayo cósmico llegó sobre ese caldo de cultivo y surgieron los primeros seres orgánicos, en este caso bacterias, microorganismos, o sea, cosita de nada. Y eso fue hace 4,000 millones de años, dicen ellos, ¿no? Entonces, al paso de los millones, cientos o miles de millones, esos microorganismos empezaron a evolucionar, empezaron a ir transformando, o como dicen ellos, evolucionando en seres más complejos. Esa bacteria luego dio paso a otro organismo con una mayor complejidad, luego surgieron los peces, según esto, luego las aves, luego los reptiles y las aves, perdón, luego los mamíferos y luego finalmente el hombre. Fíjese. Por eso decíamos la ocasión anterior, no sé si se acuerda, decíamos, se necesita más fe, hermano, para ser ateo que para ser creyente. Con esas teorías, y puede encontrar usted toneladas de material, muchísima información, gente que defiende todo esto y lo cree, aunque no lo han podido demostrar, no han completado la teoría, o sea, todavía hay algunos huecos, según ellos, algunos puntos negros que no han logrado solucionar. Ellos están creyendo firmemente en esta posición. Y entonces, a partir de esos organismos que se fueron haciendo más complejos por la selección natural, por la evolución, llegamos al mundo conocido de los seres vivos que hoy tenemos. O sea, usted, los animales, las plantas, los peces, las aves, todo eso surgió de ese caldo inorgánico que de repente surgió la vida. Usted y yo como creyentes creo que eso no lo consideramos, pero bueno, vamos a ver las diferentes posturas. Entonces, esa fue la primera postura, es decir, que Dios no tiene nada que ver con la creación, absolutamente. Y ellos, en una posición de ateos, niegan la existencia de Dios. Todo, según ellos, se rige por la naturaleza, por la misma capacidad que existe en los seres vivos de reproducirse, de multiplicarse. Entonces, la naturaleza misma va dictando cómo va desarrollándose la vida. Esa es la primera postura. Segunda postura que usted y yo o cualquier persona debería tomar al respecto de la creación es que Dios creó, como dice aquí, en el principio, Génesis 1:1. Ya es, digamos, la primera postura es atea, deja fuera a Dios. La segunda postura que considera a Dios es esta, que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces hay algunas personas que creen, cristianos, o bueno, que se dicen cristianos tal vez, o cristianos tal vez confundidos, digámoslo así, es que sí, Dios creó las cosas, las que conocemos, las que están aquí en la tierra y fuera de la tierra, Dios las creó, pero lo hizo en el principio. Y entonces Dios lo hizo en el principio y por la misma capacidad que dio a los seres vivos de reproducirse, de multiplicarse, aún a los cuerpos celestes también de producir otros cuerpos celestes, Dios lo dejó. Le puso leyes naturales, leyes químicas, leyes biológicas a todo lo creado y lo dejó. Lo creó en el principio y se apartó. En este caso, quienes piensan así, consideran que Dios lo hizo, pero lo dejó. Lo hizo y ahora solamente lo contempla, ahora solamente observa su creación. Y toman como argumento que dice aquí que en el principio, y además como dice que en el séptimo día Dios descansó, pues entonces Dios ya está descansando de lo que hizo y ahí lo dejó a su creación para que ella por sí misma vaya creciendo y expandiéndose. Esa es la segunda postura. La tercera postura, y es la que nosotros creemos, y espero que después de este mensaje, si usted no la creía, la pueda creer, como le decía, con la iluminación del Espíritu Santo. La tercera postura es que sí, Dios creó en el principio
La palabra del Señor dice también que Él nunca cambia, que Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Entonces, si en el principio creó, nosotros creemos que el Señor sigue creando. Es decir, no fue una obra de 7 días que hizo y ahí se acabó, sino que el Señor, como es el mismo, sigue creando cosas. Y no solamente sigue creando, Él no abandonó a su creación, no la dejó basada en las leyes que Él estableció, sino que Él la sustenta. Vaya conmigo para sostener esto que le acabo de decir. Vaya conmigo a Hebreos, por favor. Libro de Hebreos, capítulo 1. Hebreos 1, versículo 3. Dice la palabra del Señor. Bueno, vamos a leer desde el 2, fíjese. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, hablando de Dios, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo ¿qué? El universo. Antes de continuar, ¿se acuerda? También el otro día le decía, ¿por qué Dios hizo esta cosa maravillosa que conocemos como la vida natural o la creación aquí en la tierra? No se maravilla usted con ver lo hermoso, lo perfecto que el Señor ha hecho las cosas. No me refiero a usted viéndose al espejo, ese es otro tema, pero me refiero a lo que hay fuera de usted, ¿no? Uno ve las montañas, ve las nubes, los ríos que no estén contaminados, ve el mar, ve la hermosura, la perfección con que Dios hizo las cosas. ¿No es un deleite, hermano? Cuando usted y yo tengamos oportunidad de salir de esta contaminación visual de la ciudad y vayamos al campo, a un lugar despejado, despoblado, maravíllese de lo que el Señor ha hecho. Es precioso, es maravilloso. Desafortunadamente usted y yo, por la vida que llevamos, que estamos muy aquí entre concreto y asbesto, pues esas cosas casi no las vemos. Pero cada que tengamos oportunidad, hermano, aprovechemos y maravillémonos con lo que el Señor ha hecho. En la semana, le comento, aprovechando los 3 días que tuvimos sin lluvia, ¿verdad? Después de tanto tiempo, que se veían las estrellas. No me refiero al apagón que hubo el martes, sino que no sé si fue el miércoles o el jueves, estaba con mi hijo y volteamos al cielo, estaba más o menos despejado, se alcanzaba a ver la luna por ahí y se veía un puntito resplandeciente cerca de la luna. Tengo una aplicación en mi teléfono que si usted la apunta, usted lo puede tener también en su teléfono si gusta, si usted la apunta, le dice qué hay en el cielo, aunque usted no lo vea, entonces lo va moviendo y le va diciendo lo que hay allí, ¿no? Y entonces enfocamos ese puntito y era Mercurio, ¿no, hijo? Era Venus. Se veía yo no lo veía como una estrellita, pero ya cuando usted en el teléfono amplía todo la imagen, hermoso, lo hizo el Señor tan perfecto. Y luego volteamos acá, estaba Júpiter y Saturno, que usted lo ve, le digo, como un puntito. Y a veces hemos perdido la capacidad de asombro, la capacidad de admiración, de ver lo que el Señor ha hecho en toda esa inmensidad. Con esa aplicación que le digo, consíguela si gusta y instálela, uno ve, es impresionante todo lo que hay ahí arriba, hermano, que usted y yo por las luces citadinas, por inclusive los afanes, no tomamos en cuenta. Por eso le insisto, cuando tenga oportunidad, despéjese, desconéctese, contemple la creación de Dios y se va a maravillar con lo que el Señor ha hecho. Es precioso, es perfecto. Y entonces yo les decía, vuelvo al punto, yo les decía hace una semana, les decía, ¿por qué el Señor cree que hizo eso? ¿Por qué cree que hizo el pasto, el agua, las nubes, el cielo, los árboles? ¿Por qué lo hizo? A veces nosotros pensamos egoístamente que lo hizo por nosotros o para nosotros, ¿verdad? Y si nos remontamos al principio, ahorita le platico al respecto en el Edén, pues sí, Dios puso ahí al hombre, entonces lo hizo para el hombre. En realidad no, mire lo que dice
lo que acabamos de leer, en el versículo 2 de Hebreos 1, dice, por quien asimismo hizo el universo, que a Jesucristo lo constituyó heredero de todo. Lo hizo para su Hijo. Y nosotros somos parte de esa creación que Dios hizo para su Hijo. Por eso en Juan 17 dice, los que tú me has dado, los que me entregaste, es decir, usted y yo, junto con toda la creación, la hizo para su Hijo, porque dice aquí que lo constituyó heredero de todo. Imagínese, el regalo del Padre al Hijo, qué hermoso y perfecto es. Y usted y yo somos parte de ese regalo que el Señor tiene para su Hijo Jesucristo. ¡Aleluya! Tal vez no nos guste mucho la envoltura, ¿verdad? Pero somos un regalo del Padre para el Hijo. Versículo 3, el cual siendo el resplandor de su gloria, está hablando de Jesucristo, en la imagen misma de su sustancia, o sea, el Hijo y el Padre tienen la misma sustancia, son Dios, ya lo hemos dicho, y quien, aquí está la palabra importante, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Disculpe que lo haya leído tan rápido, pero quería regresarme a esta palabrita. Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Y cuando dice todas las cosas, ¿se refiere a qué? A todas las cosas. Esta versión, la Reina Valera del 60, nos lo traduce así. Quiero leerle otras versiones donde nos queda más claro esto que le estoy diciendo en esta tercer postura con respecto a la creación. Mire, la versión palabra de Dios para todos, en esta misma frasecita la voy a limitar solamente, dice, sostiene todo el universo por medio de su poderosa palabra. Sostiene todo, o sea, no solamente una parte, dice, sostiene todo el universo por medio de su poderosa palabra. La versión es la PDT, Palabra de Dios para Todos. Otra versión, la traducción de las Américas, la TLA, traducción de las Américas, esta misma parte que acabo de leer, lo traduce así. ¿Y por qué hay diferentes traducciones, hermano? Bueno, pues porque el griego original se puede traducir de diferentes formas. Nosotros tenemos la que más utilizamos, la Reina Valera, revisión del 60, con cierta traducción, pero hay otros que han tomado los textos originales y han hecho traducciones tal vez más profundas o más detalladas o más contemporáneas, ¿verdad? Porque reconocemos que la Reina Valera es un lenguaje un poco antiguo. Por eso tenemos diferentes traducciones. Entonces la traducción de la Biblia de las Américas dice, con su gran poder, hablando de Jesucristo, con su gran poder hace que el universo siga existiendo. Con su gran poder hace que el universo siga existiendo. Me gozo, hermano, al entender lo que aquí dice, que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Ahora en estas traducciones me queda mucho más claro que el universo es sostenido por Dios, por su poderosa palabra, y que hace que siga existiendo. Es decir, que Dios no creó las cosas y las abandonó. Le pongo leyes, le establezco límites para que ellos ya se mantengan solos. No, sino por lo que acabamos de leer, que Dios lo creó, lo hizo y lo sostiene, lo mantiene. Esto significa que si Dios se alejara o si Dios dejara a su suerte, digámoslo así, lo creado, ¿qué va a pasar, hermano? ¿Qué cree que va a pasar? Se va a destruir. Se va a hacer un caos. Hay un principio, no recuerdo exactamente si es el principio de la entropía, que dice que si tú dejas algo solo y no lo mantienes, ¿qué pasa?
¿Qué pasa, hermano, cuando uno deja algo solo? Se deteriora, se echa a perder, ¿verdad? Alguien ponía un ejemplo y me gusta, ¿es tu coche, Jorge, el que está ahí? Bueno, imagínate que me prestas tu coche y me lo llevo y lo dejo en medio del bosque, ¿no? Ahí en la Marquesa, me llevo tu coche, lo dejo en medio del bosque y digamos, regresamos por él luego. Si ese luego es unos pocos días, no pasa nada. Bueno, a lo mejor ya me lo desvalijaron, ¿verdad? Le encuentro sin llantas, pero eso no es por acción natural. Pero imaginemos que nadie lo toca y regresamos años o décadas después y trato de entender lo que va a pasar. No va a funcionar, porque hay una ley que establece que las cosas que son abandonadas se deterioran. Es, por ejemplo, igual en su casa. Si usted deja una habitación encerrada, no entra en días, semanas, mucho tiempo, ¿qué va a pasar cuando abra esa puerta? Sí, el olor fétido, humedad, tierra, pero ¿por dónde? Si estaba, es que eso es natural. Por eso, y gracias por el ejemplo, por prestarme tu coche para el ejemplo. Eso es lo que sucede si se abandonan las cosas, se deterioran, se echan a perder. Por eso Dios no abandonó su creación, sino que Él la sostiene, la mantiene en orden con la potencia de la palabra suya. Aleluya, ¿no se goza por eso, hermano? Gloria a Dios. Él está involucrado en la vida que existe en esta tierra. Y fíjese qué tan hermoso, qué tan misericordioso es el Señor, como se dice que el sol sale para justos y pecadores por igual. La misericordia de Dios permite que aún la gente que no le conozca viva, tenga vida, tenga una labor, tenga actividad, con el propósito, por supuesto, de Dios, de que le reconozcan, ¿verdad? Que Él es el dador de la vida. Pero bueno, ese es otro tema. El punto es que Dios, aún a los que no le conocen, los sostiene, los mantiene, les provee, los sustenta. Y eso es algo grandioso al ver la maravillosa misericordia del Señor en nuestras vidas. Vaya conmigo a otro versículo para sostener esta tercera postura. Todavía estamos en ese primer punto. Y vamos a Colosenses, por favor. Colosenses capítulo 1. Aquí también voy a usar otra traducción, pero quiero que leamos la que tenemos. Creo que sí está claro, pero voy a usar otra traducción también que lo deja todavía más claro. Colosenses 1, por favor, versículo 17. Está hablando del Señor Jesucristo, ¿verdad? Y dice, Él, Jesucristo, es antes de todas las cosas. Pausa. Él es antes de todas las cosas. Justo lo que hablamos, Génesis 1, en el principio creó. Entonces, antes de todas las cosas, antes de ese principio, ya existía Dios, ¿verdad? Entonces, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él, ¿qué palabra dice ahí? Subsisten. Otra traducción de esta palabra, que aquí está en español como subsisten, es lo mantiene en orden. Esta traducción es la de Dios habla hoy y dice, Cristo existe antes que todas las cosas y por Él se mantiene todo en orden. ¿Todo en orden? Todo en orden. ¿Y quién lo mantiene? El Señor Jesucristo. Ciertamente el Señor estableció límites, estableció principios, estableció leyes para que de alguna manera la vida pueda desarrollarse, para que pueda el hombre utilizar esas leyes para también su vida diaria, pero el que lo sostiene es
Dios. Dios mantiene todo en orden y funcionando. Ahora usted se preguntará, ok, pastor, eso dice la palabra, pero entonces ¿por qué hubo un temblor el martes? Que por cierto me asustó mucho. Tuve que desfilar ante los vecinos con mi pijama, no estaba preparado, porque ocurren los temblores. Y más allá, no solamente ocurren los temblores, sino que aún hay gente que muere, porque las desastres naturales. ¿Acaso Dios perdió el control? ¿Acaso Dios está enojado con esta tierra y manda eso para que el hombre lo reconozca o para acabar con la vida de los pecadores? Espérenme al final y vamos a responder esa pregunta. Bueno, entonces decíamos, tenemos tres posturas. La primera, la que deja a Dios afuera de la creación, no tiene nada que ver, ateísta. La otra postura sí involucra a Dios, pero dice, lo creó en un principio y ahí lo dejó a que por sus leyes y su facultad de reproducción se mantenga. O la tercera, que Dios lo creó y lo sigue manteniendo. La que nosotros creemos en el Centro Cristiano Bíblico es justamente esta tercera postura. Dios creó todo lo que existe y continúa sosteniéndolo. Ahora usted podría pensar, ok, ya voy entendiendo, pastor. Pero esto, ¿qué tan importante es para mi vida? ¿Qué tan importante resultaría para mí el tomar una postura u otra? Es un conflicto, hermano, especialmente para aquellos que conocimos a Cristo no en nuestra infancia, sino lo conocimos ya creciditos, ya con bigotitos los hombres. O sea, ¿por qué? Porque en la primaria, la secundaria, bueno, no sé hasta qué grado te imaginas, la primaria, la secundaria, preparatoria, la carrera técnica, profesional, lo que haya estudiado, se nos dijo acerca de la teoría de la evolución. Es una posición atea completamente la que encuentra uno en los libros escolares, ¿no? Y se nos embutió eso por años. Y cuando uno ve, por ejemplo, hasta las imágenes, ¿no?, del changuito que se va haciendo más grande, se va hirviendo y se le va cayendo el pelo hasta que llega al ser humano, y programas en la televisión, y uno se la cree. Y viene a Cristo y le dicen esto y dice, espérame tantito, a ver, espérame. ¿Cómo así de un pim pum pan echas por tierra todo lo que me han venido enseñando por décadas? Resulta difícil. Entonces, cuando uno dice, está bien, lo acepto por fe, no sé cómo, no me parece lógico, no me parece razonable, ¿qué hay de los dinosaurios, qué hay de los fósiles? No me parece lógico lo que tú dices, pero está bien, lo voy a creer. Entonces, lo cree uno por fe, aunque no haya un pleno convencimiento, ¿verdad? De esto, dice, ahí como que a lo mejor es algo poético, es una figura, pero en realidad no fueron así las cosas. Resulta a veces esa actitud. Gracias a Dios, hermano, que en su palabra, en lo que el Espíritu Santo nos muestra, y déjeme decirle, aún las evidencias científicas sustentan este primer versículo. La ciencia, tratando de demostrar que esto no es verdad, tratando de demostrar que esto es mentira, que Dios no existe, se está encontrando con lo contrario. Entre más estudian, entre más profundizan, más van concluyendo que hubo un principio y que algo creó las cosas. Están llegando a esa conclusión. Decía alguien por ahí de manera poco burlona, dice que en esto de la creación, dice que los científicos van cuesta arriba en una montaña tratando de llegar a la cima y demostrar, ya ven, les dijimos, teníamos razón. Y dice que cuando van avanzando y cuando llegan a la cima, van a encontrar ahí a los teólogos acampando, es decir, los estábamos esperando, ¿por qué se tardaron tanto?
porque Dios a través de su palabra nos da los principios, el conocimiento. No es un libro científico, pero lo que dice la Biblia no ha podido ser contradecido por la ciencia. Lo digo una vez más. Aunque no es un libro científico, lo que dice la Biblia no se ha logrado contradecir con la ciencia. Al contrario, conforme va avanzando el conocimiento, los descubrimientos, según la ciencia, se van acercando más a este concepto de que hay un creador. Ahora, vuelvo otra vez a la pregunta, ¿por qué es tan importante esto, hermano? Digo, está bien, hermano, ya, next, otra cosa mariposa, ya lo creo, ok, va. ¿Por qué es tan importante, hermano? Es tan importante porque, fíjese nada más esto, si se logra demostrar, hermano, que no va a suceder, pero solamente un supositorio. Si se logra demostrar que este primer versículo de la Biblia, por la ciencia, los descubrimientos, lo que usted quiera, se logra demostrar que este primer versículo de la Biblia es falso, que es mentira, ¿qué cree que va a pasar? Todo esto, ¡pum!, al suelo. Con que nos demuestren, y repito, no va a suceder, y se están esforzando por lograrlo, pero se están acercando a la conclusión contraria de lo que buscan. Si se demuestra que es mentira, todo, hermano, la credibilidad, la fe, el concepto, todo se viene al suelo. Una gran mentira. Pero gracias sean dadas a Dios, que aunque Él ocultó aquí los detalles, el hombre está profundizando en esos detalles y está llegando a Génesis 1:1. Gloria a Dios, me gozo por ello, porque yo era un escéptico. Yo cuando vine al cristianismo, yo fui muy escéptico. Dije, no, pues está bien, pues lo dicen, está bien, pero el Señor me ha concedido, hermano, y es lo que le quiero transmitir, y por eso decía, espero que no sea una charla muy científica, muy técnica, pero el Señor me ha concedido el entendimiento a través de su palabra, a través del Espíritu Santo y a través de estudiar los diferentes hallazgos que se han encontrado para concluir que esto es verdadero, es cierto, y aunque no es demostrable científicamente, sí la ciencia está aproximándose a concluir lo mismo que la Biblia ya decía hace miles de años. Denle un fuerte aplauso al Señor por ello. Yo creo que es un momento de gozo en saber lo que Dios ha hecho. Gracias sean dadas a Dios. Ahora fíjese, usted y yo como seres humanos, como seres creados por Dios, también podríamos tener cierta confusión con la teoría de la evolución y pudiéramos llegar a pensar el registro fósil, las evidencias, las similitudes anatómicas que hay entre las diferentes especies, la semejanza que hay en algunos genes, podrían llevarnos a pensar también que a lo mejor ya existía eso, o a lo mejor Dios lo tomó y Dios de ahí escogió al hombre. Hay muchas diferencias, hermano, tanto biológicas como intelectuales, que nos distinguen al hombre del resto de las especies. No quiero entrar en ese detalle aquí, lo haré en la semana a través de las redes sociales, ahí estaré compartiéndole más de esto para que usted y yo podamos, porque somos diferentes a los animales, ¿no? Si nosotros fuéramos, nada más por darle un adelanto, si nosotros fuéramos o partiéramos todos de ese microbio, de ese microbio que hubo ahí en el principio, y de ahí se fue diversificando y multiplicando y evolucionando hasta lo que somos hoy nosotros, o lo que son los gatos, lo que son los pollos, lo que son los peces, y todos partieron del mismo punto, entonces podría contraargumentarse que porque solamente hay una especie como el hombre y no existen varias especies como el hombre. El hombre tiene algunas capacidades que son distintivas y únicas que no tienen los demás animales. Una de ellas es la capacidad de razonar.
El hombre es el único ser que se puede analizar a sí mismo. Usted no va a ver un chango ahí con lentes así, meditando, ¿por qué tengo tantos pelos en la cabeza? ¿Por qué tengo el dedo pulgar diferente a lo...? No, solamente el hombre tiene la capacidad de razonar y analizarse a sí mismo. Un segundo argumento, la moralidad. Porque usted y yo tenemos un concepto del bien y del mal diferente a los animales si supuestamente todos partimos del mismo origen. Dígame usted, por ejemplo, cuando un tiburón se come a un pececillo, ¿hay que hacerle un juicio por asesino? O cuando no quiero usar ejemplos muy crueles. Cuando un coyote se come a una gallina vieja, ¿no? ¿Hay que hacerle juicio a ese coyote? ¿Meterlo a la cárcel? ¿O lo hacen los coyotes entre sí? No. ¿Por qué? Porque ellos no tienen el concepto ético y moral que usted y yo tenemos. Pero si un hombre mata a otro hombre, ya es una cosa diferente. O alguien golpea a otra persona, ya es una cosa diferente. Y va a juicio y todo lo que usted sabe. ¿Por qué? Porque Dios ha puesto en nosotros su moralidad. Porque somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Dios nos hace entender lo que es bueno y lo que es malo. Y si todos partimos del mismo origen, del mismo punto, ¿por qué somos diferentes entonces al resto de los animales? Porque no somos animales, porque no somos del mismo origen. Fuimos creados a imagen y semejanza del Señor. Amén. Gloria a Dios. Bien, bueno, avancemos. Fíjese, otro versículo donde nos explica Génesis 1:1 dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿De dónde tomó el Señor entonces las cosas para hacer los cielos y la tierra, la vida? ¿De dónde las tomó? Si Él lo creó, ¿cuál fue la materia prima que Dios usó para crear, por ejemplo, el planeta Tierra, la Luna, el Sol? ¿Cuál fue la materia prima? ¿Dónde estaba ese material que Dios lo usó para crear los cielos y la tierra? Con su palabra, exactamente. Vamos a ver otro origen, su palabra, porque dijo, hágase y fue hecho, ¿no? Sea la luz y fue la luz, lo dice en Génesis 1:3, ¿no? En Génesis 1:6 dice, hay expansión y hubo expansión. Entonces, con la palabra Dios ordenaba y creó las cosas de la nada. Vaya conmigo a 1 Corintios 8 para ver entonces de dónde salió todo. Si solamente es hasta casi una conclusión lógica, hermano. 1 Corintios 8. Si no existía nada, si solo existía Dios, entonces ¿de dónde salió la materia para crear las cosas? Vamos a verlo, 1 Corintios 8:3. 1 Corintios 8:3, perdón, 8:6, discúlpeme, 8:6. Dice así la palabra del Señor, 1 Corintios 8:6. Para nosotros, bueno, vamos desde el 5, para no dejar ahí como que la frase medio cortada. Dice, pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual que proceden todas las cosas y nosotros somos para Él, ya le dije, somos un obsequio para Él, y un Señor Jesucristo por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. Aleluya. Nuevamente aquí habla del sostenimiento porque por Jesucristo son todas las cosas, pero quiero regresarme a la primera parte del versículo 6 donde dice del Padre del cual
proceden todas las cosas. Es decir, cuando no había nada, ¿de dónde salieron las cosas? Fue con su palabra que las creó de la nada, pero salieron de Él. Él se dio a sí mismo, o más que darse a sí mismo, Él tomó de sí mismo para crear todas las cosas. Todo lo que usted y yo conocemos. Amén. Qué hermoso es esto. Bien, para terminar, mis amados hermanos, les dije que le iba a contestar lo de los desastres, ¿verdad? A ver, escojan, porque no va a dar tiempo. Bueno, vamos a ver hasta dónde nos alcanza, y si no, entre semana y en las redes le comparto lo que me falte. ¿Para qué o por qué hizo Dios la creación? Digo, si Él es suficiente en sí mismo, Él no ha sido creado, Él es el eterno, el autoexistente. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué hizo esto? No tenía ninguna necesidad. Él es Dios, el Todopoderoso, el Eterno. ¿Para qué? Vamos a Romanos 1:20. Hay varios motivos por los cuales el Señor hizo todo lo que usted y yo observamos. Todo lo palpable, aún aquellos cuerpos celestes que están a millones de años luz, según las mediciones humanas. ¿Por qué? ¿Para qué? Romanos 1:20 dice: porque las cosas invisibles. Bueno, un versículo antes, discúlpenme que he estado así como que uno antes, vamos al 19. Porque lo que de Dios se conoce, es decir, lo que de Dios es conocido, les es manifiesto, hablando del hombre, ¿verdad? Pues Dios se lo manifestó, le complemento ahí, al hombre. Porque las cosas invisibles de Él, de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Entonces, una de las razones por las cuales Dios creó todo lo que existe es para dar testimonio de su poder, de su existencia, de tal forma que el hombre, al ver las cosas creadas, dice aquí la palabra del Señor, no tenga excusa. No tenga excusa de que existe Dios. Entonces, una de las primeras razones por las cuales el Señor ha creado las cosas es para dar testimonio de su existencia. A Dios no lo podemos ver, lo sabemos, no lo podemos ver, pero podemos, al observar lo que existe, ver la inteligencia, ver aún las evidencias científicas que buscan contradecirlo y están logrando lo contrario, podemos concluir que hay un Dios. Y ese es un concepto que el hombre natural posee, impuesto por Dios. Le hace entender que hay un ser superior, un ser supremo, un ser inteligente que ha creado con sabiduría todas las cosas de tal forma, como dice aquí en Romanos 1:20, no hay excusa. No significa que cuando una persona vea el arbolito de enfrente, o cuando vea el pasto, o cuando se vea al espejo, diga, qué hermoso hiciste las cosas, Señor, y con eso se va a convertir a Cristo. No significa eso, pero sí le crea una conciencia, un entendimiento de que hay alguien superior a Él que ha creado todas las cosas, y esa puede ser la puerta para que el Evangelio llegue a esa persona. En su interés, en su deseo de conocer a ese Dios que ha creado las cosas, buscar tal vez la sabiduría, conocer más de cerca a ese Dios, puede ser una puerta para que esa persona se convierta a Cristo. Pero fíjese cuál fue la postura del hombre natural, o cuál ha sido en su mayoría. Versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios, ¿qué?
no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido, es decir, en tinieblas, en oscuridad total. La gente usualmente es mal agradecida. Y como yo le decía, el Señor sustenta la vida de todos. ¿Se acuerda cuando leíamos acerca del rey, parece que era Belsasar, que le dijo Daniel, le dijo, ¿qué no sabes, rey, que tu vida y tu alma están en las manos de Dios? Así, la vida de todas las personas, los que estamos adentro, los que no están adentro, la vida de cada uno de nosotros está en las manos de Dios, hijos o no hijos. Por eso aquí el hombre dice que no le dieron gracias, simplemente el hecho de amanecer ya es un motivo de agradecimiento. Nos hemos acostumbrado a tanto a abrir los ojos en la mañana o media mañana o a la tarde, a la hora que sea, pero nos hemos acostumbrado tanto a abrir los ojos un día más, no pasa nada, cuando lo primero que tendría que venir a nuestra mente consciente es gracias, Señor. Gracias, Padre, por sustentar mi vida mientras yo estaba totalmente inconsciente y darme la oportunidad de vivir un día más. Y eso, creyente o no creyente, es una actitud que debería haber en el corazón del hombre. Pero dice aquí que no le glorificaron ni las gracias le dieron, sino que se envanecieron. Se envanecieron en sus razonamientos, en su inteligencia, en su concepto, se envaneció y su corazón entró en una tiniebla. Fíjese, le voy a leer otra versión, la traducción NTV, que es Nueva Traducción Viviente. En esta traducción dice así, este pasaje, dice, es cierto, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como Dios ni darle gracias. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Como la que le digo, excluir a Dios de la creación. Inventaron ideas necias sobre Dios. Como resultado, la mente les quedó en oscuridad y confusión. Es decir, cuando una persona se empecina tanto en demostrar que Dios no existe y se mete a hacer cosas para demostrar su concepto, dice que la mente les queda en oscuridad y confusión. Y aunque afirmaban ser sabios, se convirtieron en completos necios. Acá lo dice más elegante la Reina Valera del 60, pero aquí dice que se convirtieron en completos necios. Esta palabra que también está aquí traducida muy agradablemente, pero necios también se puede traducir como tonto, como idiota. Y párele ahí, no le dé vuelo a la imaginación. Pero aquí dice necio, es un tonto. O loco también se puede traducir así. En su deseo de demostrar que Dios no existe, su entendimiento quedó entenebrecido y se volvieron tontos, necios, locos. ¿Por qué, hermano? Porque están bajo el dominio de Satanás y les va a entenebrecer el corazón y el pensamiento y los va a hundir en las tinieblas, en sus conceptos, que no agradecen a Dios y no lo glorifican y no lo reconocen. Decíamos la semana pasada, ese es el pecado que condena al mundo, el no creer en Dios, el no creer en Jesucristo. Ese es el pecado que lleva a la gente al infierno. No que hayan cometido un robo, no que hayan matado personas, el dejar de creer en Jesucristo es lo que va a condenar al mundo. Ahora, pase conmigo al libro de Juan, por favor. Estamos viendo por qué Dios creó las cosas. Juan 3:19. ¿Por qué? Estamos viendo aquí que el primer punto fue para dar testimonio de sí mismo, para que la gente no tenga excusa y
despierte en ellos, digámoslo así, el interés de conocer quién está detrás de toda esta creación perfecta y hermosa que vemos, y de alguna manera sirva esto para encaminar su vida hacia Dios. Juan 3, vamos a ver por qué el corazón de estas personas se entenebreció, porque su conocimiento lo considera como, la palabra de Dios dice, como un necio en vez de ser un sabio. Creyendo ser sabios se volvieron necios. Juan 3:19 dice: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más que las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Ajá, ahí está el asunto. El hombre hace obras malas, y estas personas que se apartan o no buscan a Dios es porque aman más las tinieblas que la luz. Porque no, yo le completo ahí, porque no quieren que con la luz sus obras malas sean evidentes. Es decir, ¿qué hizo Adán, por ejemplo, cuando pecó Adán y Eva? ¿Qué hicieron? ¿Qué fue lo primero que hicieron? Se escondieron, porque se dieron cuenta que habían hecho algo malo y se esconden. Y cuando Dios se pasaba por el huerto, ellos estaban escondidos, dice que tuvieron miedo. Una reacción que Dios ha puesto en el hombre es que cuando él peca, se esconde. Pero hay gente que le gusta tanto su pecado que en vez de darse cuenta o arrepentirse de estar en la oscuridad, en las tinieblas, prefieren seguir en esa condición, porque no quieren ser expuestos, no quieren que Dios los descubra. Y déjeme decirle algo, aquí entre paréntesis, déjeme decirle algo. Dios todo lo sabe, Dios todo lo ve, Dios todo lo conoce, lo sabe, los atributos exclusivos de Dios, ¿no? Dios todo lo ve, todo lo sabe. Aún sus pensamientos, mis pensamientos, Dios los conoce. ¿Sí? Aún dice que la palabra que no está en nuestra boca, Él ya la sabe todo. Entonces, es triste como la gente, cuando está en una necesidad y a lo mejor en una desesperación tal, que vuelven a Dios, ¿verdad? Dicen: Señor, ayúdame, cuando les va mal. Cuando tienen un problema, Señor, ayúdame. Pero cuando se trata de su pecado, cuando se trata de las obras de la carne que realiza, Él no quiere que Dios lo vea. Y se esconde. Y no quiere voltear y quiere ignorar por completo a Dios para que no se vea descubierto en su pecado. Cuando la gente está en necesidad, lo busca: aquí estoy, Señor, ayúdame, ¿por qué te olvidaste de mí?, etcétera, etcétera. Pero cuando está pecando, se esconde, porque no quiere que la luz alumbre su pecado. Pero Dios está tan presente como cuando se acerca a pedirle ayuda, como cuando está pecando. Y eso es lo que el hombre no quiere reconocer. Quiere reconocer que tiene un Dios bueno, amoroso, misericordioso, que le va a ayudar cuando lo necesite, pero que no se meta con su vida privada. Este es tu límite, Dios. Cuando yo te necesite, ahí me verás. Pero cuando yo estoy en mi pecado, quédate afuera, no me veas. Esta es mi privacidad. Y esa es la postura del hombre natural. Eso se vuelve tan recurrente, tan profundo, tan arraigado, que lo acabamos de leer, que amaron más las tinieblas que la luz, porque sabían que sus obras eran malas y no querían ser exhibidos. Sin embargo, acabamos de leer en Romanos que ese tipo de personas no tienen excusa. No hay excusa. Y cuando lleguen a la presencia del Señor, ya sabe lo que va a pasar, aunque ellos no tuvieron el interés de buscarlo. Entonces,
Primero de las razones por las cuales Dios hizo la creación es para dar testimonio. Segunda, vámonos rapidito, segunda en Romanos 11:36, por favor. Segunda razón por la cual el Señor ha creado todo lo que existe. Romanos 11:36. Y dice así: porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. No es ni para usted ni para mí. Dice, porque de Él, o sea, de Él salieron. Fue por Él que se hicieron las cosas. Él es el autor. Y son para Él todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Gloria a Dios. Qué hermoso que nosotros estemos en ese paquete, ¿verdad? Qué hermoso que el Señor nos haya incluido en sus planes. Ahí estamos, entre esas cosas que se mencionan, somos de Él, por Él y para Él. Entonces, la segunda razón por la cual el Señor ha hecho las cosas es para su gloria. Para su gloria. Primera, para dar testimonio. Segunda, para su gloria. Tercera, vámonos, pisemos el acelerador, vayamos a Isaías, por favor. Vamos a ver qué tan diestros están en la palabra. Isaías 45. Bueno, pero acá la tiene Luisito, ¿verdad? Gracias. Entonces no se esfuerce tanto, hermano. Pero sí traiga su Biblia, para que la gente vea que usted es cristiano. Isaías 11:36. Traiga su Biblia, Isaías 11:36. Traiga su Biblia. No, perdóneme. Sí, yo estaba mal, ya ve, hermano, ¿para qué me distrae? Isaías 45:18. Si traiga su Biblia, tráigala así bajo el brazo, para que digan, mira, ahí va un aleluyo. Amén, aleluya. Isaías 45:18. No, hermano, estoy bromeando, pero sí. Ya sabe a lo que me refiero con que traiga su Biblia, use su Biblia, más bien sería lo adecuado, no sea si es digital, como sea, pero use su Biblia. Isaías 45:18 dice, porque así dijo Jehová que creó los cielos, Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo, nuevamente hablando, que Él creó, que Él la formó y la compuso, o sea, le puso orden, no lo creó en vano, para que fuese habitada, la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. ¿Alguna duda? ¿Alguna objeción? No, Señor. ¿Estamos bien? ¿Estamos en paz? No. Él creó las cosas. En este caso habla específicamente de la tierra para que fuera habitada. O sea, para que usted y yo pusiéramos la planta de nuestros piecitos en esta tierra, en este planeta. Entonces la creó para ser habitada. Y podemos entender que si Él la creó, entonces Él es el dueño. No vaya conmigo, aquí lo vamos a proyectar mi hermanito Luis, yo se lo leo, Salmos 89:11, y dice, tuyos son los cielos, tuya también la tierra, el mundo y todo lo que en él hay, tú lo fundaste. Salmos 89:11. Entonces, nuevamente, Él al ser el creador, Él al ser el formador, entonces Él es el dueño de la tierra, el mundo y todo lo que en ellos hay. Esa es digamos, la función de nuestro Señor. No solamente lo creó, sino como ya vimos, lo mantiene, lo sostiene, lo sustenta. Ahora, ¿qué tenemos que hacer usted y yo? Vaya conmigo a Génesis 2:15. Ese sí lo encuentra fácil y rápido, ¿verdad? No hay pierde. Génesis 2:15. Estamos viendo, el primer punto fue para dar testimonio, el segundo fue para su gloria y el tercero para que sea habitada. No la creó en vano, sino la creó para que fuera habitada por usted y por mí, nuestras generaciones pasadas y futuras. Génesis 2:15. Entonces acabamos de ver en Salmos 89:11 que Él es el dueño, Él es el creador, y nuestra labor en esta parte de la creación, Génesis 2:15 dice,
Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Entonces puso al hombre en el huerto para labrarlo y guardarlo. Con esto podemos deducir que el hombre, su trabajo es mantener la tierra de la cual Dios es el dueño. Guardarla y mantenerla. Ya sabemos lo que pasó y desgraciadamente podemos dar evidencia de que el hombre no ha acatado esta función dada por Dios, no lo ha hecho con sabiduría. Parte, y le estoy adelantando la respuesta, aguántame tantito, unos 10 minutitos. Parte de la respuesta de por qué ocurren estas cosas es porque el hombre no ha administrado con sabiduría los recursos naturales de los cuales usted y yo somos administradores. Tantas cosas que usted sabe, tantas como yo, ¿verdad? Tantas cosas que el hombre ha hecho equivocadamente en bien del progreso, en bien de la ciencia o por la avaricia, por las riquezas, y está dañando mucho esta creación. Y mire, gracias a Dios que no podemos ir más allá de la atmósfera terrestre, pero si fuéramos a la Luna, si fuéramos a Marte, ¿sabe qué vamos a hacer? Lo mismo, lo vamos a dañar. Entonces, qué bueno que estamos contenidos aquí. Entonces, tercer punto es para que fuera habitada. Cuarto y último punto, ¿por qué Dios hizo la creación tan hermosa, tan perfecta? Salmos 2, versículo 8. Para dar testimonio, para su gloria, para que la habitásemos. Y Salmos 2.8 es, como decirlo, la cereza del pastel. Dice, pídeme, aquí está hablando Dios Padre a Dios Hijo, dice, pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Entonces le decía, creo que lo dije al principio, es un regalo de Dios para su Hijo. Qué hermoso el amor que tiene Dios Padre por su Hijo. La cuarta es para obsequiarla al Hijo. La cuarta razón, para testimonio, para gloria, para habitarse y para obsequiarla a su Hijo. Y como le decía, parte de ese paquete de regalos vamos usted y yo. Aleluya. Gloria a Dios. Por eso dice el Señor Jesucristo, le decía en Juan 17, los que tú me has dado, porque somos del Padre, Él es nuestro Creador, somos de Él, y dice que Él se los entrega a su Hijo Jesucristo, asimismo la tierra. Termino ya con esto, ahora sí. ¿Por qué existen los desastres naturales? Uno, podríamos pensar, bueno, como que ya dijimos que Dios la sostiene, ¿no? Ya, espero que los haya, la palabra de Dios y el Espíritu Santo, espero los haya convencido de que Dios no solamente es el creador, sino el sustentador, el que lo sostiene, el que lo mantiene funcionando. Entonces, ¿qué pasa con los terremotos? Sufrimos uno, le digo, el martes, ¿no? En Haití acaba de ser uno hace unas semanas catastrófico. Huracanes, desgracias, con miles de fallecidos. ¿Qué pasa? ¿Acaso Dios se despistó? ¿Acaso Dios se descuidó? Porque si Él lo sostiene, entonces ¿por qué sucede eso? O podemos pensar que es un juicio y que Dios manda eso para enjuiciar al hombre pecador. O podemos creer que la naturaleza, por las leyes establecidas en ella, por la capacidad que tiene, la misma naturaleza los va creando. O podemos pensar que es el hombre en su descuido, en su, como le decía, su mala administración de los recursos naturales que está causando. En realidad pueden ser parte
parte, y en la Biblia tenemos evidencias de estos, no del descuido, discúlpeme, pero sí del juicio, sí del hombre, que pueden ser los causantes de esto que estamos sufriendo o que sufre la humanidad hoy en día, pero quiero remitirle a la causa principal. Las demás las voy a desarrollar en la semana a través de nuestro grupo de WhatsApp, pero quiero darle la causa principal y regrese nuevamente conmigo, por favor, a Génesis. ¿Por qué suceden los catástrofes naturales, los desastres? ¿Por qué ocurren? Y le digo, en la semana voy a desarrollar, sí hay ocasiones en que hay un juicio, sí hay ocasiones en las cuales Dios tiene que tratar con su pueblo, pero la causa principal por la que suceden está en Génesis 3:17. Es más, yo más que decir la causa principal, es la causa primaria. Por esto suceden las desgracias, los desastres, las catástrofes. Génesis 3:17 habla Dios dándole el juicio, ¿verdad?, por su pecado, y dice, en una parte dice, maldita será la tierra por tu causa. Maldita será la tierra por tu causa. Y no se refiere solamente a la tierra donde estaba en ese momento Adán, sino se refiere a toda la creación, a todo el planeta. Ha sido maldecido por causa del pecado del hombre. Si quiere echarle la culpa a alguien, ahí está, a Adán. Que si fuéramos honestos, hermano, si no hubiera sido Adán, imagínense que hubiera sucedido que Adán no hubiera sido el siguiente, hubiera fallado el hombre, porque no pudo soportar la tentación de desobedecer a Dios. Entonces, la desobediencia es lo que ha maldecido la tierra, y de vez en cuando, eso es lo que sí no podríamos explicar, por qué Dios lo permite. Eso sí no podríamos explicarlo, ¿no? Bueno, sí tiene una explicación, por su soberana voluntad. Por su soberana voluntad, Dios lo permite. Son los desastres naturales, son consecuencias de que la tierra está maldita por causa del pecado del hombre, y Dios de vez en cuando permite que esa maldición que yace en la tierra se manifieste con desastres naturales. ¿Por qué? Porque Él así lo dispone. Eso sí no lo podemos escudriñar, eso sí no lo podríamos saber. ¿Por qué tembló el martes pasado? Dios lo permitió. No puedo decir yo que Dios lo mandó, sino que es algo que sucede por la maldición en la tierra y Dios lo permitió. Así es que, hermano, si queremos buscar un culpable de todas estas tragedias, es el mismo hombre. Póngase de pie y vamos a orar para terminar, confiando que el Señor haya hablado en nuestras vidas, aún en estos conceptos que seguramente, repito, son del dominio de muchos de ustedes. Tengo la esperanza y es mi oración que el Señor haya ministrado su vida. Y quiero terminar con un versículo más en 1 de Tesalonicenses 5:23. Primera de Tesalonicenses 5:23 dice: y el mismo Dios de paz
os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Quiero que se quede con esta última frase de este versículo, que sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Todo esto que el Señor nos ha hablado en esta mañana, tarde, es para demostrarnos que Él es el creador de todas las cosas y que así como tiene cuidado de la creación natural, también tiene cuidado de usted y de mí como sus hijos para guardarnos irreprensibles hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Él toma cuidado, Él toma atención de lo que le sucede a usted, y así como controla las galaxias, los planetas, todos los cuerpos celestes, aún lo que sucede en la tierra está bajo su control, así también la vida de usted está en las manos de Dios. Si Él es el que sustenta, como veíamos, el universo, imagínese qué no hará por usted, considerando comparativamente que el universo son cuerpos inanimados. ¿Cuánto más no hará por usted, que costó la sangre de su Hijo Jesucristo? Usted, como su Hijo amado, por supuesto que Dios va a tener cuidado. Cierre sus ojos y vamos a orar, por favor. Bendito Padre, te damos gracias, Señor. Gracias te damos, Señor, por tu palabra preciosa que nos has expresado el día de hoy, Señor, aún en un concepto, Padre, que para nosotros pudiera resultar conocido de mucho tiempo atrás. Hoy, Señor, pudimos entender que eres tú, Señor, el que no solamente lo ha creado, sino que tú lo sustentas, que tú lo sostienes, lo mantienes en orden, Señor. Y si eso hace, Señor, por cuerpos o objetos inanimados, Señor, ¿cuánto más no harás por aquellos por los cuales nos has dado la vida? Nos has dado, Señor, la provisión, Padre, y que hemos costado la sangre de tu Hijo Jesucristo derramada en esa cruz. Si tú sostienes todo con el poder de tu palabra y nada de lo que existe sería posible si tú lo dejaras a su suerte, Señor, perdónanos, Padre, porque hay veces que tal vez hemos pensado o hemos experimentado en nosotros esa sensación de abandono, de dejarnos a nuestra suerte, a sufrir las consecuencias de nuestro pecado, cuando en realidad tú siempre has estado ahí, siempre has estado en control de todo lo que ha sucedido, Señor, en nuestra vida y a nuestro alrededor, Señor. Permítenos, Padre, que podamos, Señor, a través de esta palabra ser edificados, Señor, y fortalecidos en nuestra fe al creer, Señor, que tú estás en dominio absoluto de todo lo que sucede, Señor, y que aún los desastres naturales que eventualmente ocurren, Señor, que aún en esos hay propósito, porque por algo permites que sucedan las cosas, Señor, aún aquellas que a nuestro parecer son contrarias, Señor, a nuestros deseos, a los anhelos de nuestro corazón, Señor. Ciertamente, Padre, tú permites que en ocasiones la humanidad sufra las consecuencias de su pecado, y eso es con el objetivo de hacerlos volver a ti, de reconocerte a ti como Señor y Salvador, Padre. Pero también es doloroso ver cómo la gente ha entenebrecido su entendimiento, se ha cerrado por completo y se ha entregado a las tinieblas, despreciando la luz que tú les aproximas para ponerse a cuenta, Señor. Ayúdanos a nosotros, Padre, para llevar palabra a todos aquellos que se consideran sabios en su entendimiento al alejarse de ti, pero que solamente son necios ante tus ojos. Y que podamos, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, dar este mensaje de que existes, de que eres real, de que has creado las cosas como testimonio de que tú eres el Creador, Señor, y que este sea el camino por el cual las personas puedan aproximarse a ti, Señor. Gracias te damos, Señor, por sostenernos, sustentarnos, Padre. Si tienes cuidado, como tu palabra dice, que ni aún la hoja de un árbol cae sin que tú lo sepas, Señor.
y esa misma potencia utilizas para controlar al Sol en su fulgor, a los planetas para que no se choquen entre sí, aún el orden que hay en las galaxias, en todo el universo, tan poderoso eres, Señor, que aún eso lo controlas, y aún la hoja del árbol que cae, Señor. ¿Cuánto más no harás por nosotros, tus hijos, Señor? Gracias, Padre, y ayúdanos, Señor, ayúdanos, Padre, a incrementar nuestra confianza, nuestra fe en ti, el sustentador de todas las cosas. Todo esto te lo pedimos, amado Dios, en el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo, a quien damos gloria, honra y alabanza, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Amados hermanos, tenemos ahí boletas de contacto, si alguien gusta apuntar sus datos para incluirlos en el grupo de WhatsApp, donde compartimos devocionales, aunque a veces son como prédicas casi en la semana. Estaré tratando este tema de la creación en los siguientes días, para que en el siguiente podamos ver el siguiente tema, se lo adelanto.